Ahora vamos a pasar a las pruebas de hipótesis para medias de dos muestras independientes. Estas pruebas de hipótesis nos sirven para comparar las medias muestrales de dos grupos independientes. Es decir, vamos a comparar la media de la misma variable, pero en dos grupos distintos. Por ejemplo, la edad en que una persona se casó o empezó a convivir es la misma entre hombres y mujeres. Tenemos la misma variable, edad en la que una persona se casó, y dos grupos, los hombres y las mujeres. Cada uno de ellos constituye una muestra independiente, es decir, mutuamente excluyente. En este caso, las hipótesis se formulan de la siguiente manera. La hipótesis 0 es que entre las medias de ambos grupos la diferencia es 0, no existen diferencias. La hipótesis alternativa sostiene que las diferencias son distintas de 0, es decir, hay diferencias. Los pasos que se siguen son los mismos pasos que en las pruebas de hipótesis de una muestra, los 5 pasos de las pruebas de hipótesis. En este caso, vamos a utilizar también una distribución de t-student como distribución de muestreo, ¿no? Por eso este tipo de pruebas se llama pruebas de t para medias de muestras independientes. Y lo que varía es el cálculo del estadístico de la prueba. El estadístico de la prueba debe considerar el error estándar de la diferencia de medias. El error estándar de la diferencia de medias se calcula usando la fórmula que se aprecia en el denominador de la ecuación que aparece en pantalla. Como ven, es una fórmula un poquito más complicada. Veamos un ejemplo. En el ejemplo propuesto, vamos a comparar la edad promedio en que se casaron o empezaron a convivir hombres y mujeres. La hipótesis 0 sostiene que no hay diferencias entre hombres y mujeres. La hipótesis alternativa sostiene que sí hay diferencias. Es decir, vamos a usar una prueba de dos colas. El siguiente paso es seleccionar la distribución de muestreo para la hipótesis 0, que será una distribución de t. El paso número 3 es determinar nuestro nivel de significancia. Utilizaremos un nivel de significancia del 5% o un alfa de 0.05. Y el cuarto paso es calcular el estadístico de la prueba. Para calcular el estadístico de la prueba se usa la siguiente notación. Usamos nuevamente el comando t-test, pero acá vamos a decir que vamos a comparar la variable p23, la primera variable debe indicarnos la variable de donde sale la media, según género $sexo. La segunda variable es la variable de agrupación. Y hay que tomar en cuenta que los grupos deben ser dicotómicos. Es decir, esta prueba sirve solamente cuando la segunda variable es dicotómica o tiene solo dos grupos. Cuando trabajamos con dos variables, cada una de ellas puede tener un estatus diferente. La variable P23, que es la edad en la que una persona se casó o empezó a convivir, será nuestra variable de análisis o nuestra variable dependiente. El grupo, o la variable de contraste, en este caso es el sexo del entrevistado, será nuestra variable independiente. Los resultados de la prueba nos dicen que vamos a comparar la variable P23 según el sexo. Es decir, la edad en la que una persona empezó a convivir o se casó según el sexo o su género. El estadístico de la prueba nos da un valor de t igual a 8.94 con 804 grados de libertad. Y el p-value o la significancia del estadístico de la prueba arroja un valor menor a 2.2e a la menos 16. Esto quiere decir que es un valor igual a 0.1622. Un valor extremadamente pequeño. En la última línea tenemos los estadísticos muestrales de cada grupo, la media de cada grupo. En el caso de los hombres,
La edad promedio en la que se casaron o empezaron a convivir fue de 25.73 años. Y en el caso de las mujeres, la edad promedio en la que se casaron o empezaron a convivir fue de 22.5 años. Es decir, hay una diferencia de poco más de 3 años entre hombres y mujeres. Las mujeres se casan o empiezan a convivir 3 años, poco más de 3 años, más jóvenes que los hombres. Y otra información que nos da esta función es el intervalo de confianza, 95%, de la diferencia de las medias, ¿no? En este resultado lo que podemos decir es que tenemos 95% de confianza de que la diferencia entre las medias de ambos grupos está en algún lugar entre 2.528 y 3.95 años. Para decidir si se acepta o se rechaza la hipótesis 0, usamos el mismo procedimiento que vimos previamente. Si el estadístico de la prueba tiene una significancia o un p-value menor a nuestro nivel de significancia, se rechaza la hipótesis 0. Si el p-value es mayor o igual a nuestro nivel de significancia, se acepta la hipótesis 0. Si para esta prueba fijamos un alfa igual a 0.05, la conclusión es que rechazamos la hipótesis 0. La podemos rechazar incluso con un nivel de significancia menor, ¿no? Por ejemplo, un alfa del 1%. ¿No? Nuestra conclusión es que los hombres empezaron a convivir o se casaron a una edad mayor que las mujeres y que esas diferencias son estadísticamente significativas con un alfa de 0.05 o incluso mucho menor. Otro ejemplo. Los hombres y las mujeres tienen la misma opinión respecto de cuál es la edad ideal para que una mujer se case. Hagamos la prueba considerando nuevamente un nivel de significancia del 0.05%. Perdón, 0.05 o 5%. Acá la variable de análisis o la variable dependiente es la edad que se considera ideal para que una mujer se case, la variable P1. Y la variable de control o la variable independiente es el sexo del entrevistado. Los hombres consideran que la edad ideal para que una mujer se case es de 25.94 años. Y las mujeres consideran que la edad ideal para que una mujer se case es de 26.44 años. Es decir, hay una diferencia de 0.5 prácticamente, o medio año. El resultado del R nos indica también cuál es el intervalo de confianza de esa diferencia. Es decir, tenemos 95% de confianza de que la diferencia real entre hombres y mujeres está en algún lugar entre menos 0.09 y menos 0.9 y menos 0.08 años. El estadístico de la prueba es un valor de t igual a menos 2.382 con 1156 grados de libertad. En una prueba con dos medias de muestras independientes, los grados de libertad son igual al número de casos o el tamaño de la muestra de ambos grupos, la suma del tamaño de la muestra de ambos grupos, menos la cantidad de muestras, es decir, menos 2. El valor del estadístico, el valor de P del estadístico de la prueba, o la significancia del estadístico de la prueba, es 0.01738. Con un alfa de 0.05, la conclusión es rechazar la hipótesis 0, porque el p-value o la significancia del estadístico de la prueba es menor a nuestro nivel de significancia. Por lo tanto, podemos decir que hay diferencias estadísticamente significativas en la edad que se considera ideal para que una mujer se case entre hombres y mujeres. Pero, si en vez de usar un nivel de significancia de 0.05 hubiésemos usado un nivel de significancia de 0.01, es decir, 1%,
este resultado no nos permitiría rechazar la hipótesis cero. Es decir, si nos ponemos en una situación de mayor exigencia, disminuyendo el alfa, los datos muestrales con los que contamos no nos permitirían afirmar que existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de esta variable entre hombres y mujeres. Esto nos lleva a una consideración especial sobre la diferencia entre el concepto de significancia estadística y el concepto que podríamos llamar de significancia práctica o de relevancia práctica. La significancia estadística simplemente quiere decir que el resultado que estamos observando no es producto del azar. Es decir, la probabilidad de que el resultado observado, en este caso la diferencia entre hombres y mujeres respecto de la media de esta variable, sea fruto del azar, sea fruto de un error muestral, la probabilidad de que esto sea así es muy baja. Por lo tanto, podemos confiar de alguna manera que los datos que estamos viendo en nuestra muestra sí son representativos de la población. O sea, esa diferencia es probable que exista en la población. Otra cosa es determinar si una diferencia de medio año respecto de la opinión sobre la edad ideal para que una mujer se case es una diferencia importante, relevante, sustancial. Uno podría decir que más allá de que sea un resultado estadísticamente significativo, más allá de que sea un resultado que es posible observar a partir de una muestra simple al azar, más allá de eso, una diferencia de medio año en la opinión sobre cuál es la edad ideal para que un hombre o una mujer se casen no es una diferencia muy importante. Pero eso depende de dos cosas. Eso depende primero del marco teórico o el marco de análisis con el cual vamos a interpretar los datos, es decir, depende de nuestra teoría, y también puede depender de la realidad o el contexto social que estamos analizando. En una sociedad urbana, moderna, donde las mujeres y los hombres se casan después de los 25 años, de repente una diferencia de medio año no es muy importante, más allá de que sea estadísticamente significativa. Pero en una sociedad donde las mujeres y los hombres se casan más jóvenes, ¿no? Una diferencia de medio año puede significar la diferencia entre un menor o un mayor de edad o un puber o un impúber, ¿no? En esos contextos, medio año sí puede ser muy importante. No es lo mismo tener 15 años que tener 14 años y medio. No es lo mismo tener 17 años y medio que tener 18 años. Pero eso depende del contexto, no depende de la probabilidad estadística. En conclusión, para evaluar la relevancia o la importancia de un resultado estadístico, no solamente hay que considerar su significancia estadística, es decir, si el resultado va más allá de un resultado producto del azar, sino también hay que evaluar su relevancia teórica y práctica. Y para esto, el criterio de evaluación no es un criterio probabilístico, es un criterio teórico o del marco de análisis que usamos para nuestro estudio. Acá estamos haciendo el mismo ejemplo respecto de la opinión sobre cuál es la edad ideal para que un hombre se case, ¿no? La variable es la P2. La edad ideal para que un hombre se case, según los hombres, es 28.2 años, según las mujeres es 28.89 años. En el caso de los hombres, la opinión respecto de la edad ideal para que ellos se casen es menor, o sea, arroja una edad menor a la de las mujeres. Las mujeres prefieren
que los hombres se casen un poquito mayores que los propios hombres, uno podría decir eso. La pregunta es si estas diferencias son estadísticamente significativas. Como se aprecia, son diferencias menores a un año. El resultado de la prueba nos da un valor de t o un estadístico de la prueba igual a menos 3.081 con 1160 grados de libertad. No olvidemos que en una prueba de dos medias para muestras independientes, los grados de libertad son igual al número de casos menos 2. Y el estadístico, el valor de P del estadístico de la prueba, o la significancia del estadístico de la prueba, es igual a 0.002. Si consideramos un nivel de significancia del 5%, podemos rechazar la hipótesis 0 y aceptar la hipótesis de que sí hay diferencias entre ambos grupos. Incluso podemos llegar a la misma conclusión si adoptamos un criterio más exigente, como un nivel de significancia del 1% o 0.01. Acá estamos haciendo otro ejemplo. Cómo se ven las diferencias en las horas dedicadas a labores domésticas entre las mujeres de Lima y Callao versus las mujeres de las ciudades del interior del país. En primer lugar, lo que vamos a crear es un subconjunto de datos que contenga los casos pertenecientes a mujeres de ámbitos diferentes al interior rural, es decir, donde el ámbito de residencia es Lima Callao o ciudades del interior urbano. Y aplicamos la prueba de T para este subconjunto, ¿no? La variable P19AR es el número de horas dedicadas a labores domésticas según el ámbito de residencia, ¿no? Acá recordemos que estamos trabajando solamente con mujeres. Los resultados de la prueba nos indican que, en primer lugar, el promedio de horas que las mujeres de Lima y Callao le dedican a labores domésticas es de 30.16 y en las ciudades del interior del país es 29.62. El estadístico de la prueba nos da un valor de t igual a 0.2988 con 479.5 grados de libertad. Acá observarán que los grados de libertad no es un valor exacto. Habíamos dicho que, un valor, un número entero. Los grados de libertad, habíamos dicho que es el n, el número de casos menos la cantidad de muestras. Cuando tenemos un grado de libertad que no es un valor de entero, esto puede estar indicando que las varianzas de ambos grupos no son iguales. Eso implica realizar una serie de ajustes para el cálculo del valor de P del estadístico de la prueba. Un pequeño ajuste para que la prueba sea algo más conservadora que bajo el supuesto de varianzas iguales, ¿no? Este resultado, si ustedes observan un grados de libertad que no tienen un valor entero, es en el R, es indicador de que las varianzas de ambos grupos, es decir, de las mujeres de Lima y Callao y de las mujeres de ciudades del interior urbana, no son iguales. El valor de P del estadístico de la prueba es igual a 0.7652 si tomamos en cuenta un nivel de significancia del 5% o 0.05, este resultado no nos permite rechazar la hipótesis 0. Por lo tanto, no podemos afirmar que la cantidad de horas dedicadas a labores domésticas sea diferente en las mujeres de Lima y Callao respecto de las mujeres de ciudades del interior del país. Por último, vamos a pasar a las pruebas de hipótesis para medias de muestras relacionadas. Las pruebas de hipótesis para medias de muestras relacionadas nos sirven para comparar las puntuaciones de dos variables en el mismo grupo de personas. Por ejemplo, si queremos determinar si existen diferencias entre la edad considerada como ideal para que una mujer se case
y aquella considerada como ideal para que un hombre se case. Es decir, si las personas, las mismas personas, evalúan de la misma manera a los hombres, a la edad ideal para las mujeres y la edad ideal para que los hombres se casen. Tenemos una sola muestra y dos variables, ¿no? Es un tipo de prueba que nos sirve también, por ejemplo, para comparar si el mismo grupo de alumnos ha tenido un rendimiento académico que es superior o inferior al que tuvo el semestre pasado, por ejemplo, ¿no? Las pruebas de hipótesis para medias de muestras relacionadas se conocen también como pruebas de T para muestras pareadas y son en realidad una variante de una prueba de hipótesis de una muestra. ¿Por qué? Porque el estadístico que va a evaluarse es el promedio de la diferencia entre las puntuaciones de las dos variables que estamos analizando. En este caso puede representarse como el promedio de las diferencias, el promedio de, que es la suma de las diferencias entre x1 y x2, las dos variables que estamos analizando, entre n. La hipótesis 0 nos dice que no existen diferencias, que el promedio va a ser 0. La hipótesis alternativa nos dice que sí existen diferencias, es decir, si las puntuaciones de x1 y x2 son diferentes en el mismo grupo de personas, el promedio de esas diferencias será diferente de 0. Para el caso de muestras relacionadas, el estadístico de la prueba se calcula de la siguiente manera. T es igual a el promedio de las diferencias entre las medias sobre el error estándar del promedio de las diferencias de las medias, donde el error estándar será igual a la desviación estándar de la diferencia de las medias entre la raíz cuadrada del número de casos. Vamos a calcular el estadístico de la prueba para el ejemplo propuesto y definir como un nivel de significancia un alfa igual a 0.05. En este caso, lo que vamos a hacer es crear un data frame que será un data frame que contenga la variable P1 y la variable P2 de la base de datos género, omitiendo todos los valores perdidos. Entonces este data frame género.s3 contendrá solamente estas dos variables, P1 y P2. Y con la opción summary género.s3 podemos tener los estadísticos descriptivos de estas dos variables. Como se observa, la edad ideal para que una mujer se case en la muestra es de 26.2 años. La edad ideal para que un hombre se case en esta muestra es de 28.6 años. Es decir, las mismas personas consideran que en promedio los hombres deberían casarse casi 2 años y medio más mayores que las mujeres. El comando para solicitar una prueba de T para muestras pareadas o muestras relacionadas es el siguiente. T-test, la primera variable, la segunda variable y indicar la opción que se trata de una prueba para muestras pareadas. Dice pair igual true. O sea, acá estamos haciendo un pair t-test, una prueba de T para muestras pareadas, donde el estadístico de la prueba tiene un valor de T igual a menos 30.31, con 1157 grados de libertad. Y este valor de T tiene una probabilidad o un p-value menor a 2.2 e a la menos 16, es decir, un número extremadamente chico. Es 0.1622. La diferencia de medias es menos 2.75, ¿no? Esto quiere decir que las personas opinan que las mujeres deberían casarse, o la edad ideal para que una mujer se case, es 2.375 años menos que un hombre. Y
también tenemos como otro dato el intervalo de confianza al 95% para la diferencia de estas medias. El resultado de la prueba nos lleva a rechazar la hipótesis 0. ¿Por qué? Porque la significancia o el p-value del estadístico de la prueba es menor al nivel de significancia que hemos fijado para esta prueba, que era un nivel de 5%. Acá tenemos otro ejemplo. En el caso de los hombres, la edad considerada como ideal para que un hombre se case es muy diferente que la edad en la que esta persona empezó a convivir o se casó. Es decir, vamos a comparar lo que podemos llamar los deseos con las realidades, ¿no? Si en el caso de los hombres, la edad en que ellos se casaron o empezaron a convivir es diferente a la edad considerada como ideal por ellos mismos. Lo primero que vamos a hacer es generar un subconjunto de datos que contenga tres variables, ¿no? La edad ideal para que un hombre se case, la edad en que se empezó a convivir y el sexo o género del entrevistado, omitiendo los valores perdidos. Seguidamente vamos a seleccionar solamente los casos que corresponden al sexo masculino y pedir un conjunto de estadísticos descriptivos de este dataset que contiene solo tres variables. Acá vamos a trabajar con 390 hombres. Estos 390 hombres consideran que la edad ideal para casarse es 28 años. Pero estos 390 hombres se casaron o empezaron a convivir a los 25.8 años en promedio. Acá solamente se está usando a los hombres que están casados o han sido convivientes alguna vez. Pedimos la prueba correspondiente con el comando t-test. No olvidar indicar que se trata de una muestra pareada. Para eso los datos tienen que estar pareados. Y el resultado de la prueba es el siguiente, ¿no? La diferencia entre la edad que los hombres consideran ideal como para que se casen y la edad en que se casaron y empezaron a convivir es de 2.221. Es decir, los hombres se casaron, o sea, los hombres consideran que la edad ideal para que un hombre se case es 2.2 años mayor a la que ellos efectivamente tenían cuando se casaron o empezaron a convivir. Tenemos el intervalo de confianza, el 95% para esta diferencia de medias. Y los resultados del test. Un estadístico de la prueba igual a 6.882 con 389 grados de libertad. Los grados de libertad son el número de casos menos 1, porque se trata de una prueba que es una variante de una prueba para una muestra única. Y el p-value es 2.369 e a la menos 11. Es decir, 0.11 ceros 2369. Si usamos un nivel de significancia del 5%, o incluso podemos usar uno menor, del 1% o del 0.1%, podríamos rechazar la hipótesis 0, concluyendo que los hombres se casaron o empezaron a convivir a una edad menor a la que ellos mismos consideran ideal para que un hombre se case. Con esto concluimos los tres tipos de pruebas de T para medias. Pruebas de T para una muestra única, pruebas de T para dos muestras independientes y pruebas de T para dos muestras relacionadas.